Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos en este tramo. Hoy vamos a hablar de política. Les presento a nuestro invitado. Guillermo José Domenech Martínez es senador de Cabildo Abierto. Nació el 17 de septiembre de 1950 en el barrio Cordón de Montevideo. Sus padres fueron Gervasio Domenech y Elsa Martínez, un maragato que fue electo diputado por el Partido Nacional en 1958 y una argentina hija de españoles. Tiene una hermana, Cristina, con la que se lleva un año de diferencia. Asistió al Colegio San Catherine de Montevideo hasta tercer año y completó sus estudios primarios y el ciclo básico en el Ibi Thomas. Cursó sexto de liceo en el IABA. De adolescente vivió 6 meses en California, Estados Unidos, en un intercambio estudiantil. Estudió Derecho y Escribanía en la Universidad de la República y obtuvo ambos títulos a fines de 1975 e inmediatamente comenzó a trabajar como abogado y escribano en el ámbito privado. Se desempeñó como procurador en educación secundaria y abogado de la ANEP. Posteriormente fue escribano de la Presidencia de la República entre 1990 y 2019. También ha ejercido la docencia en Derecho Tributario. Es un enamorado del campo y mantiene un establecimiento propiedad de su familia en San José. De extracción blanca, en las elecciones de 1989 presentó una lista a la Diputación por el Herrerismo en apoyo a Luis Alberto Lacalle sin resultar electo. En el año 2019 participó en la fundación de Cabildo Abierto. En octubre de ese año acompañó a Guido Manini Ríos en la fórmula presidencial. Guillermo Domenech profesa la religión católica. Es un apasionado del fútbol y del básquetbol, deporte que practicó en el Club Juventus. Es hincha de Nacional y el primer regalo que recuerda fue una pelota de cuero número 5 que le regaló su padre cuando era niño. Senador, gracias por estar acá con nosotros hoy en la televisión pública. ¿Cómo anda? Bueno, un gusto. Precisamente estar en la televisión pública para nosotros es muy importante, ¿no? Recién veíamos, además de detalles que no conocía, le confieso, de toda su historia, había una medallita allí que le habían regalado, me dijeron en España, me decían de la producción, sí, que para usted tiene un significado especial. Sí, mire, a mí me habían diagnosticado un cáncer de riñón. Ya comenzamos mal porque me emociona. No, bueno, pero ya está curado, empecemos por el final, entonces. Entonces me operaba el doctor Roberto Puente, que le estoy muy agradecido. Y él, bueno, tenía un compromiso, no me podía operar inmediatamente y yo quería, por una vez, ir en Semana Santa a Sevilla. Y justo era la Semana Santa, me voy a Sevilla con mi señora, me alojo en un hotel. Salgo a una calle que no era una calle importante, pasa una larga procesión. Yo le comento a mi señora, mirá, mis nietos no, seguramente si les digo de ir a una procesión religiosa me van a decir que no. Y había una cantidad enorme de niños que tendrían 8, 9, 10 años. Yo estaba como en una segunda o tercera fila, en una calle muy estrechita. Y de repente me acuerdo un niño rubiecito, se acerca y me dice, Señor, el Cristo de la salud. ¿Y era esa medallita? Era esa medallita. Estaba ahí, el Cristo de la salud. Que la tengo hasta el día de hoy. Y en ese momento yo dije, bueno, por lo menos unos años más voy a vivir. Así que... Bueno, usted es creyente, católico, así que la esperanza está siempre. Sí. Si recuerdo el hecho me emociona. Fue algo que realmente me marcó. Sabía que les agradezco que me lo recuerden. Quería que usted nos contara esa historia, nuestra producción cuando trabaja para el tape de presentación Indaga, y queríamos profundizar un poquito en eso. Ha mostrado fotos que seguramente los televidentes no me reconocerían en esa foto. Ni usted se conocía. Sí. No, yo sí, porque estoy acostumbrado a pasar unos cuantos años. Bueno, ha sido una larga vida que hemos culminado como senadores de la República, cosa que le agradezco a los 270.000 ciudadanos que acompañaron a Cabildo Abierto, porque en fines del 2018, fines del 2019, nosotros pensamos que era necesario que el pueblo uruguayo tuviera una nueva opción, una opción que tiene una vis nacionalista, como es la de Cabildo Abierto, que fuera respetuosa de la historia, pero que en base a la historia buscara proyectar el Uruguay
ese futuro mejor que todos aspiramos, y bueno, que naturalmente en la vida política hay un desencuentro en entre las distintas corrientes de cómo llegar a ese Uruguay mejor. Nosotros nos afirmamos en la historia, en esas frases que deberían estar escritas en bronce en algún lugar, pronunciadas por Artigas, y que han marcado la historia nacional, y yo creo que también la conciencia nacional, ¿no? Mi autoridad emana de vosotros, y cesa ante vuestra presencia soberana, está escrito en la Cámara de Representantes. Es algo que tenemos que tener muy presente los orientales, pero hay tantas otras frases. No vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Eso guía el pensamiento político de Cabildo Abierto. Son cosas que forman una especie de decálogo que creo que los orientales tenemos que tener muy presente, y en base a ese decálogo, sin estancarnos en la historia, proyectarnos al futuro. Senador, ¿y le molesta cuando le dicen que son el partido de los militares, de la familia militar? Bueno, mire, nunca tuve nada que ver con los militares. Tengo que reconocer que con motivo de mi relacionamiento con Guido Manini he conocido algo de las Fuerzas Armadas, algo muy, muy someramente. El Uruguay desaprovecha la formación de miles de compatriotas que se retiran a edades relativamente tempranas, y que el Uruguay podría aprovechar porque tienen los militares una capacidad de ejecución impresionante, a tal extremo que uno ve que cuando hay un siniestro importante, un tornado, por ejemplo, o grandes inundaciones, se acude a ellos porque es gente que está preparada para cumplir misiones y hacer hasta lo imposible para satisfacer las necesidades que circunstancialmente se planteen. Se ha generado con motivo del golpe de Estado del 27 de junio del 73 un sentimiento antimilitar que yo considero injustificado, porque los militares de hoy no tienen nada que ver con los responsables de ese golpe de Estado. ¿Sigue ese sentimiento antimilitar, por lo menos en una parte de la población? Yo lo siento, que hay un resentimiento que en algunos casos hasta lo justifico y me lo explico, pero el Uruguay tiene que reconciliarse con sus Fuerzas Armadas y tiene que aprovecharlas porque pueden ser una palanca de desarrollo importante. Lo que pasa es que también está el tema de los desaparecidos muy vigente, Sí, muy presente. Mientras no se cierre ese capítulo, parece que es difícil esa reconciliación que usted está hablando. Sí, puede ser. La verdad que es algo que es muy difícil a veces superar esa circunstancia dolorosa, porque yo me pongo en la situación del familiar de un desaparecido y lo comprendo, pero el Uruguay tiene que superar esta situación. Ojalá le pudiéramos dar una respuesta. Yo dudo que podamos darle la respuesta de por lo menos poderle exhibir los restos mortales de esas personas y poderlos inhumar como se merece cualquier ser humano. Yo siempre recuerdo ese pasaje de Antígona, la obra de Sófocles, ¿no? que Creón le prohíbe a Antígona sepultar los restos de su hermano Polinices, del que era el responsable de su muerte, y Antígona le dice esa frase que para mí es una frase muy importante: «Oh Creón, no creía que tus edictos valiesen más que las leyes eternas inmutables de los dioses». Y sin perjuicio de mis convicciones, que son convicciones cristianas, tengo que decir desde la más remota antigüedad, desde el paganismo, el enterrar a los muertos es un derecho natural e incuestionable de sus deudos. O sea que yo creo que tiene que quedar en claro, porque nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por reconciliar a los orientales, por reconciliar, yo creo que a ese sector importante de la sociedad nacional que son los militares, con ese grupo social o político que se siente herido por la acción en determinada instancia histórica. ¿Y cree que hay militares que tienen datos y siguen sin aportarlos? Yo creo que los responsables de aquella época son personas que hoy están, creo que casi en su totalidad, muertos. Puede ser que exista alguno que haya sobrevivido, que haya tenido
alguna responsabilidad en esas desapariciones. Bueno, hay militares presos acá en Domingo Arena, Claro, ¿no? De pero, aquella época, le digo. O sea, sí, que están vivos sí, y capaz sí, que tienen pero algún dato. son militares que en aquella época deberían tener entre 20 y 30 años, que no eran decisivos en los hechos políticos de aquel entonces. Alguno seguramente tiene responsabilidad en algún exceso cometido. Muchos estoy convencidos de que no, que son víctimas de ese prejuicio que tenemos contra la autoridad y contra los militares y contra los policías. Bueno, de hecho ustedes tienen un proyecto para darle prisión domiciliaria a los presos mayores de 65, entre ellos ese grupo de personas de Domingo mire, Arena, yo ¿no? muchas veces he dicho, lo que genera mucha polémica en Uruguay. Sí, pero yo muchas veces he dicho que la venganza no es buena consejera y no le lleva paz a las almas. Ya que usted ha hecho referencia a mis convicciones religiosas, hay varios pasajes del Evangelio en los que Jesús proclama el perdón. Hasta ese momento lo que regiera la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Y Pedro viene y le dice a Jesús, tengo que perdonar hasta 7 veces a mi hermano. Y Jesús le dice, lo debes perdonar 70 veces 7. El perdón yo creo que engrandece al que perdona y le lleva paz. Sé que es difícil perdonar. Igual es bravo a veces, ¿no? Es difícil. Digo por los casos en los que estamos hablando. Yo reconozco que es difícil. Pero creo que los orientales nos tenemos que reconciliar con nuestras instituciones y con nuestros compatriotas. Y bueno, yo sé que esto puede ser malinterpretado, corremos el riesgo, pero lo considero un deber moral, ¿no? Y creo que obramos en beneficio de ese Uruguay que tenemos que construir entre todos, ¿no? Le voy cambiando de temas porque tengo una lista grande para conversar, pero empiezo por lo último, si se quiere, en materia política, porque usted en particular estuvo trabajando en el proyecto para ciertos deudores, que proponía una reestructura de deuda, no prosperó. Usted habló incluso de un entierro de lujo, se les dio a ese proyecto el otro día. ¿Va a insistir en ese texto? ¿Cómo queda? Ahora vuelve a comisión y ¿qué pasa con Cabildo Abierto? Mire, yo digo que este problema me hace acordar aquella película, lo he dicho muchas veces, que protagoniza Marcelo Mastroianni, una película, creo que en una producción argentina, De esto no se habla. Se refería a otro tema, pero creo que de este tema no se habla. No se habla del apremio que gran parte de la ciudadanía está sufriendo como consecuencia de varias cosas, pero entre otras de una ley que regula las tasas de interés, que yo creo que es absolutamente inconveniente porque deja en manos de las instituciones financieras fijar prácticamente de manera arbitraria el monto de estas tasas de interés. Y hay 1 millón de uruguayos que están en el clearing. Hay, según nos ha informado el señor presidente del Banco Central, 633.000 personas en categoría 5, o sea, personas que son consideradas incobrables. 200 y pico de mil de estas personas además tienen deudas en 2 instituciones financieras. Bueno, también dijo el presidente del Banco Central que este proyecto de ustedes podría generar una retracción en el crédito. Ex ante, la reconocida consultora dice que en el Uruguay la masa salarial ronda los 19.000 millones y que de esos 19.000 millones nuestros compatriotas deben utilizar 5.000 millones en pagar préstamos de consumo. Yo creo que esta ley le va a permitir a aquellos deudores de relativamente escasa solvencia, que como dice el proyecto tienen una propiedad que puede no valer más de $80.000 o ingresos mensuales de menor de 50.000 pesos, intentar resolver su situación de endeudamiento y a su vez con eso vamos a beneficiar al comercio, porque esa gente está privada muchas veces de acceder a los bienes de consumo que se financian con estos préstamos y eso le permitiría incluso al comercio adquirir un
una cierta vitalidad que ha perdido como consecuencia de esta especie de muerte civil que sufre alrededor de un millón bueno, de pero yo le compatriotas. decía, se lo tiraron para atrás, el proyecto vuelve a comisión. ¿Cabildo Abierto va a insistir entonces en ese texto o va a tratar de hacer algún ajuste para que se lo voten también? Yo soy descendiente de españoles y una cosa que tenemos los descendientes de españoles es que somos cabeza dura, ¿no? Solo España pudo haber colonizado América, ¿no? Solo un pueblo de gente cabeza dura y con coraje pudo haber colonizado América. Y en ese sentido, nosotros vamos a insistir porque tenemos un compromiso con la gente, que a pesar de que de esto no se habla mayormente públicamente, nos consta porque somos de recorrer el Uruguay entero, de que hay un clamor de grandes sectores de la población y precisamente de la población de menores recursos por poder tener lo que en el derecho comparado, porque esta no es una idea loca de Cabildo Abierto, no es que se nos ocurrió un día sacar una ley como esta, sino que existen antecedentes en Estados Unidos, en España, y particularmente en Nueva Zelanda, porque este proyecto de ley en realidad no lo redactamos nosotros, lo redactó en principio la doctora Dora Zafir, una ex jueza especialista en derechos los derechos del consumidor. Luego se recogieron observaciones que hicieron diversos profesionales y trabajaron particularmente en esto la propia doctora Zafir, el doctor Juan Raúl Williman y el escribano Juan Blengio, que no tienen nada que ver con Cabildo Abierto. Pero sí, está bien, pero políticamente se lo tiraron para atrás. Sí, nos lo tiraron para atrás, pero yo le diría que en comisión los senadores de la coalición se habían comprometido, lo votaron y se habían comprometido a apoyarlo y así lo hicieron en el plenario. Yo he hablado tanto con el senador Sánchez como con la senadora Quechichean del Frente Amplio y me han manifestado su voluntad de acompañar este proyecto si obviamente aceptamos algunas modificaciones que se nos van a efectuar. Y nosotros mismos estamos pensando, porque hemos escuchado críticas que bueno, como dice Balzac en Papá Goriot, solo los tontos no cambian de opinión. Y en algún tema podemos cambiar de opinión y acompañar algunas de las objeciones que se nos han hecho. ¿Y cómo está, a raíz de esto, o tal vez no a raíz de esto, cómo ve el funcionamiento de la coalición multicolor? Bueno, somos partidos distintos, teníamos una plataforma política distinta, llegamos a un acuerdo mínimo que es el compromiso por mi país. Yo creo que ha funcionado. En las instancias, yo digo que cuando las papas queman, la coalición funcionó. En la ley de presupuesto, en la ley de urgente consideración, en los grandes temas estuvieron siempre juntos. Cuando ha habido que defender en situaciones complicadas la actuación de ministros del gobierno, la coalición se hizo presente y funcionó armónicamente. Bueno, pero después obviamente que tenemos perfiles distintos, pero estamos haciendo el esfuerzo porque somos conscientes que tenemos una responsabilidad con el país. Y la idea de Cabildo Abierto es seguir hasta el final del periodo de gobierno integrando la coalición, porque veo que a veces en el último año, cuando hay coaliciones, algunos se separan, por esto de marcar su propio perfil. Sí, nosotros no hemos pensado en eso. Yo le diría que Cabildo Abierto siente profundamente la responsabilidad de que se mantenga la estabilidad de este gobierno, ¿no? Y bueno, y va un poco la suerte de todos los partidos que integramos la coalición, de que este gobierno sea exitoso. ¿Y al Frente Amplio cómo lo ve? Usted que los tiene ahí en la Cámara, a los senadores de izquierda, ¿qué tipo de oposición están haciendo? Bueno, les ha costado asumir que son oposición. Tuvieron 15 años de gobierno y les ha costado asumir la oposición, aparte de que, claro, el liderazgo del Frente Amplio es una cosa que no se ve clara, pero que tengo que reconocer que el Frente Amplio actúa con una funcionalidad envidiable, ¿no? Bueno, son la oposición y nosotros la respetamos como tal, pero tenemos un proyecto distinto. Creemos que hay que corregir muchas cosas que pasaron en este Uruguay, que por algo tiene una deuda externa importante.
que Uruguay que se recibió con alrededor de 50.000 personas desocupadas, 60.000 personas desocupadas, 50.000 en seguro de paro, y al día siguiente de la pandemia aparecieron 500.000 personas trabajando en negro. Bueno, tenemos que corregir esas cosas. Hay otro tema que se viene, otra discusión, la reforma de la seguridad social, que le quiero preguntar algo, la reforma de la educación. Pero en el tema de la educación, no tanto de la reforma, el otro día, a ver si tenemos el tape del senador Guido Manini Ríos, cuando habló allí en la media hora previa del Senado, preocupado por la educación sexual. La escuela, tanto pública como privada, quieren inculcarle determinados hábitos a sus hijos. En ocasiones se les pide a los niños que asuman actitudes o gestos del otro sexo, o que vistan con ropas o participen de juegos propios del otro sexo, llevándolos por carriles que, de no haber existido ese tipo de estímulos a su temprana edad, hubieran sido diferentes. No se puede venir al Parlamento a decir cualquier cosa. Y además hay que entender que la educación sexual es un derecho fundamentalmente de los niños y las niñas, y hay que entender también que los niños y niñas que sufren violencia y que sufren abuso, en una buena parte del reconocimiento de esta situación se da justamente en estos talleres de educación sexual que les permiten, digamos, reconocer esa situación de violencia que están viviendo. En Cabildo Abierto recibieron denuncias a propósito de esto que estaba diciendo Manini Ríos, porque presentó el tema. Sí, se han recibido y es muy común. Mire, yo incluso antes de esta denuncia a la que hace referencia el senador Manini, yo recuerdo en plena campaña electoral en el 2019, en la ciudad de 33, que un señor, no lo voy a mencionar, porque es un profesional, un destacado profesional de 33, me dice, bueno, mire, yo estoy preocupado porque mi hijo va a un jardín de infantes y le dijeron que tenía que ir vestido de niña. Mi nieto, era un nieto, tiene que ir vestido de niña y él se resiste a ir vestido de niña. Yo creo que hay una cierta preocupación excesiva por lo sexual, ¿no? Un amigo mío decía que si el sexo fuera tan importante, Dios o la naturaleza lo hubiera colocado en el lugar de la cabeza y no en el lugar donde está ubicado entre las piernas, ¿no? Lo cual me parece que a veces se sobredimensiona la importancia de lo sexual, y lo que es peor, no se respeta en primer término el derecho de ver de los padres a la educación de los hijos. Son los padres los que tienen la responsabilidad de la educación, porque así lo establece la Constitución de la República, artículo 41, ¿no? Entonces, en un tema tan delicado como es el tema sexual, yo creo que hay que reservarle a los padres la educación que deben darle a sus hijos, y hay que respetar... Pero las escuelas también deberían enseñarlo, ¿usted cree que no? Las bueno, escuelas, yo creo los que, adolescentes... pero respetando las convicciones de los padres, que son hasta constitucionalmente los responsables de la educación de los niños. Pero en Uruguay estamos omisos en eso, ¿eh? Senador, nos quedan 2 minutos nada más, así que le pido, aunque sea respuestas cortas, pero sobre la seguridad social, ustedes hicieron una propuesta, hicieron varias propuestas, esa de cambiar estaba el cambio de la edad, pero ustedes lo llevaron a 1973, que de ahí para adelante no hubiera cambios, cuando el proyecto original era del 1967, ¿no? Los nacidos ahí. Pero ahora ustedes en el Parlamento pueden impulsar, o están impulsando, eliminar el carácter hereditario de las pensiones reparatorias, por ejemplo, pensiones que reciben ex guerrilleros, ¿no? O ex tupamaros, digamos, para ponerles nombre. ¿Cree que va a tener los votos para esto? Bueno, pensamos que sí. Y yo creo que si estamos eliminando privilegios, vamos a eliminar todos los privilegios, ¿no? Es algo que resulta bastante irritante que se hereden pensiones cuando las pensiones naturalmente no se heredan, ¿no? Pienso que sí que va a tener los votos necesarios. O sea, las pensiones comunes, fallece la persona, lo recibe la esposa, digamos. Claro, sí. Acá la reciben la esposa y también los hijos. Sí,
Pero yo tengo entendido que se pueden seguir transmitiendo y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que no sea hereditario, lo que dice. ¿Y qué pasa con la reparación? No tiene que ver con la reforma, pero ¿qué pasa con la reparación? El otro grupo, digamos, ¿no? Darle una reparación, un reconocimiento económico a los que fueron víctimas de la guerrilla. ¿Eso se planteó? ¿En qué quedó? Bueno, eso se ha planteado. Hay un proyecto que es de Cabildo Abierto, que está en la Comisión de Constitución. No sé si en el día de mañana lo trataremos, porque en el día de mañana, en el orden del día, en primer término, precisamente está el tema de la reestructura de las deudas a que hemos hecho referencia, y en segundo orden está ese proyecto por el que se pretende también una reparación para esa gente. Bueno, hay que ver qué pasa entonces. Vota mañana la investigadora, mañana está el tema de la investigadora Charles Carrera, al senador del Frente Amplio. ¿Cabildo Abierto apoya esa investigadora? Bueno, la vamos a votar porque es una iniciativa de la coalición. Creemos que deben aclararse algunos hechos, ¿no? Ha habido una persona que sufrió un balazo, al parecer proveniente de un local policial. Bueno, nos parece de orden que se investigue a fondo. Hay que saber quién fue el responsable o hacer lo posible por averiguar quién fue el responsable, ¿no? Sí, todavía no se sabe quién fue el responsable de ese disparo. La persona está en silla de ruedas, allá en Rocha, claro, ¿no? Pero acá el asunto, lo que está en tela de juicio también es la actuación de Charles Carrera, era el número 3 del Ministerio del Interior, que a esa persona después la atendieron, le hicieron pasar por policía, la atendieron en el hospital policial y creo que le dieron, ¿no? Unos tickets de alimentación de 20.000 pesos por mes. Eso es lo que va a estar en entredicho, digamos, en la investigadora. Bueno, nos parece bueno, como tantas otras cosas que se han investigado o se han debatido a nivel parlamentario, que se conozca la verdad sobre estos hechos, ¿no? Senador Domenech, gracias por haber venido. Bueno, no, agradecido soy yo, se nos hizo corto, creo. ¿Verdad? Me quedaron cantidad de preguntas, debo decirle la verdad. Gracias, de verdad, mucha suerte en su trabajo parlamentario. Muchas gracias. Amigos, de ustedes también me despido, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.